buenos días. Bueno, voy a empezar esta comparecencia hablando de la ley audiovisual y denunciando que el Gobierno español pretende excluir de la ley audiovisual la protección a las lenguas oficiales como el euskera, el catalán y el gallego en aquellas plataformas estratégicas que ofrecen contenidos a la carta. Se supo ayer que la ley audiovisual que prepara el Gobierno obliga a las grandes plataformas audiovisuales como Netflix, HBO o Amazon Prime a ofrecer un amplio catálogo de obra en castellano y, sin embargo, no prevé ninguna protección reforzada para el resto de las lenguas. Este anteproyecto, que como sabéis se supone, o al menos se dice que va a llegar en breve al Consejo de Ministros, recoge que al menos el 50% de la cuota dedicada a obras audiovisuales europeas se reserva para obra en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales. Pero lo cierto es que ni determina ni especifica un porcentaje concreto para las lenguas cooficiales y esto deja en una clara desventaja al euskera, al castellano, al euskera, al catalán y al gallego. La redacción del articulado no incluye ninguna garantía ni ninguna protección en las plataformas de contenidos a la carta. Es una ley de suma importancia porque el ámbito de los medios de información resulta determinante cuando se trata de valorar el nivel de democratización de un Estado y, en este sentido, con esta ley audiovisual, tal y como en los extremos que conocemos en cómo está redactada, le falta mucho por homologarse a Europa. Ha habido dos audiencias públicas. Después de esa segunda audiencia pública, el Gobierno ha rechazado todas y cada una de las aportaciones que han realizado agentes culturales vascos como Kontseilua, Ekimen, Tokicom, Pantaiak Eus y Topagunea y ha dejado totalmente en el aire su protección en plataformas de contenidos a la carta. Creemos, además, que la ciudadanía, que es el objeto, debería ser el objeto de esta ley, no ha sido tenida en cuenta por estos aspectos también. Y nos parece muy grave, nos parece muy preocupante dejar en manos de plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime una decisión de tal calado para nuestras lenguas. Estas plataformas tendrán la posibilidad de elegir, de escoger en qué lengua ofrecen sus contenidos y está claro qué es lo que van a elegir. Y esto supone una clara discriminación para las lenguas cooficiales. Este anteproyecto va en contra de lo que reclama el sector audiovisual vasco, que lo que exigía era fijar porcentajes obligatorios y exigía una protección especial y garantías concretas para salvaguardar el euskera en el sector audiovisual. Lo que se hace, equiparando el castellano al resto de lenguas del Estado, con esto el Gobierno lo que hace es ignorar por completo estas demandas y, bueno, anunciamos ya que enmendaremos el texto cuando llegue al Congreso y que atenderemos a las demandas que ha hecho el sector audiovisual vasco, porque creemos que el pluralismo mediático debe ser el garante de la diversidad cultural y lingüística también. Y esta era una oportunidad para corregir errores, para avanzar en la regulación que hay respecto a lo que hay en la actualidad. El anteproyecto no lo hace, no avanza en absoluto. Y no lo hace, tal y como he explicado, en el ámbito de protección de las lenguas, pero tampoco lo hace en otra serie de ámbitos que son muy importantes. Por ejemplo, y voy a poner únicamente dos ejemplos sin ahondar demasiado en la materia, pero por no hablar solamente del tema lingüístico, para que se sepa, en este anteproyecto se da por buena la gestión indirecta de los medios públicos locales, por ejemplo, o sea que todas las radios y televisiones locales podrían ser privatizadas, según este anteproyecto, y esto rompería el ecosistema mediático, ahondaría en la concentración de los medios, que creemos que también es una cuestión de suma gravedad. Otro ejemplo, la publicidad en determinados aspectos, pero sobre todo en los programas infantiles, que según este anteproyecto podrían ser interrumpidos con cortes publicitarios y, además, la publicidad podría ser concentrada. Esto daría una saturación brutal en los contenidos infantiles. Hay muchos más ejemplos que hacen inasumible esta ley. Y si se mantiene el anteproyecto de la forma en que lo conocemos hasta ahora, desde luego que no cuenten con Euskal Herria Bildu y es previsible que tampoco el Gobierno no va a contar con el resto de fuerzas soberanistas.
Esto representa un cuadro extraño realmente, porque el Gobierno, si atendiera a las demandas de lo que es la plurinacionalidad y en esta cuestión, sobre todo el plurilingüismo, debía haber optado por hacer las cosas mejor. Ahora hablaré de los presupuestos, que bueno, podemos decir que realmente comienza la verdadera negociación presupuestaria, que comienza esta semana. Euskal Herria Bildu va a mantener una actitud responsable, de diálogo, una actitud constructiva y a la vez exigente en la negociación de estos presupuestos. Y bueno, ya lo hicimos el año pasado y este año también haremos valer nuestro peso junto a la mayoría progresista y plurinacional para lograr los avances que la ciudadanía vasca necesita. Lo hemos dicho en más de una ocasión, creemos que el Gobierno tiene que pasar de las palabras a los hechos, que tiene que darse cuenta de que no solo tiene que aparentar, sino que tiene que llevar a la práctica lo prometido. Creemos que ha llegado el momento de hacer, porque hay una mayoría parlamentaria que así lo posibilita. Y volvemos a insistir una vez más, es el momento de que el Gobierno aplique sin demora esa agenda progresista a la que se comprometió. Y voy a repetir una vez más todas las cuestiones pendientes que tiene este Gobierno, que son la derogación de la ley Mordaza, hay que acabar con la ley Mordaza, hay que regular los alquileres, hay que bajar con urgencia el desorbitado precio de la luz, hay que dignificar las pensiones, hay que apostar por una fiscalidad justa y hay que abordar la plurinacionalidad desde el diálogo, el acuerdo y una bilateralidad real. Y eso solo puede hacerlo de la mano del bloque progresista. Bueno, respecto a los presupuestos, la semana pasada dimos luz verde a este debate presupuestario con la aprobación por nuestra parte también de la suspensión de las reglas fiscales. Ya lo he dicho antes, vamos a ser exigentes con esa intención de abordar un camino de negociación centrada en las reclamaciones de la ciudadanía vasca. Nuestro objetivo es ese, conseguir mejoras y avances para la vida de los vascos y las vascas y también de la clase trabajadora del Estado. Y abordaremos con esta convicción y con este empeño los presupuestos y siempre lo haremos en base a contenidos. No somos partidarios, nunca lo hemos sido, de poner líneas rojas, ni tampoco de lanzar órdagos, pero tampoco vamos a dar cheques en blanco. Y, bueno, el Gobierno creo que debe ser consciente de que es el momento de dejar a un lado las medidas tibias, las políticas tímidas para avanzar sin complejos y no sucumbir así a las presiones de las derechas extremas. Esto es lo que le voy a trasladar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la reunión a la que nos han convocado ya y que mantendremos en el Congreso, en principio mañana, a las 5:30 de la tarde. Respecto a la sesión de esta semana, en la sesión de control de mañana vamos a interpelar a la ministra Calviño para que aclare si el Gobierno va a responder al chantaje de las eléctricas contra el Gobierno y la ciudadanía. Estas eléctricas, que no contentas con acumular beneficios millonarios en plena pandemia a costa de la gente, se han permitido chantajear y amenazar con el cierre de las nucleares para que no baje el precio de la luz. Estamos ante un pulso inaceptable entre las élites y las mayorías sociales y todo esto requiere de medidas estructurales a la hora de afrontar la estafa eléctrica. Y ya las medidas que ha adoptado el Gobierno hasta ahora creemos que son parches, que son soluciones parciales y medidas coyunturales. Ha estado la rebaja de los impuestos como medida estrella, pero todo esto ha tenido un limitado impacto. Y, bueno, creemos que se necesitan más medidas de mucho más calado y también lo hemos dicho, pero lo repito, si el Gobierno se ha visto obligado a tomar esta decisión ha sido por la presión que se le ha hecho, por la presión de la opinión pública y de las fuerzas políticas soberanistas y de las progresistas. Y es esto lo que le ha abocado a adoptar una medida que afecta mínimamente, que rasca de alguna forma, únicamente araña los beneficios del oligopolio y esa ha sido su reacción. Bien, ante esto, las fuerzas soberanistas firmantes del acuerdo del 8 de Mar, Galicia, Euskal Herria y Cataluña, nos hemos unido para hacer un llamamiento a la ciudadanía de los tres territorios para responder a este chantaje, para responder a estas amenazas de las eléctricas,
con un apagón eléctrico masivo y con una cacerolada. Este frente común contra el oligopolio y sus amenazas va a tener concreción el próximo 8 de octubre. El llamamiento es a hacer este apagón y esta cacerolada entre las 10 y las 10:30 de la noche. Y lo hacemos porque creemos que hay que pararle los pies al oligopolio eléctrico y demostrar que la ciudadanía de nuestras naciones no traga con todo lo que están haciendo. Creemos que hay que parar esta estafa de las eléctricas. Me referiré también al reciente acuerdo que se anunció la semana pasada, el pasado viernes, por el Gobierno y los sindicatos del Estado. Valoramos positivamente la subida del salario mínimo interprofesional. Valoramos también que se haya hecho superando el veto que la patronal española intentaba imponer, aunque, eso sí, esta subida nos sigue resultando insuficiente en términos generales para garantizar las condiciones de vida dignas de la ciudadanía, y más aún si atendemos a la propia realidad socioeconómica de Euskal Herria, que es diferente. Es una subida limitada, queda lejos del objetivo de alcanzar el 60% del salario medio al que se comprometió el Gobierno y que estipula la Carta Social Europea y que también reclama la mayoría social y sindical vasca. Y, bueno, tenemos que recordar que vincular el salario mínimo a la realidad socioeconómica vasca de Euskal Herria supondría un salario mínimo de 1.200 euros, según este baremo que he citado. Bueno, como decía, la decisión de aumentar el salario mínimo sin la aquiescencia de la patronal es una buena noticia. Demuestra que el Gobierno puede y debe tomar las medidas que devuelvan a la clase trabajadora los derechos que se le han arrebatado durante tantos años. La derogación inmediata de la reforma laboral es una de ellas y, bueno, en realidad solo necesita voluntad política y determinación para poder llevarse a cabo. Y entonces, de esta forma, y tal y como habíamos reclamado en numerosas ocasiones, no aceptamos ni aceptaremos que el diálogo social, que vemos bien como punto de partida, pero lo que no aceptamos es que el diálogo social sea utilizado como mecanismo de veto de la patronal para bloquear estas decisiones. Por lo tanto, la excusa del diálogo social ha caído ya y es hora de avanzar, con el consenso patronal o sin él, hacia la derogación urgente de la reforma laboral, tal y como este Gobierno se comprometió con la ciudadanía y tal y como este Gobierno acordó con Euskal Herria Bildu. Justamente, además, esta tarde se debate una PNL de Unidas Podemos en este sentido. Y creo que no tengo nada más que añadir por ahora. Si queréis preguntar alguna cosa respecto a estos temas. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Yo tenía una pregunta en relación a su posición en esta negociación de presupuestos que parece que empieza esta semana de forma relativamente oficial. Yo sé que a ustedes, y al parecer últimamente a nadie le gusta hablar de líneas rojas, pero quería preguntarle por dos asuntos en concreto que ya se habló de ellos el año pasado y se habló de ellos en relación a los presupuestos y al final no se han llevado a cabo, y quería saber si para ustedes van a ser, digamos, condiciones sine qua non para apoyar los presupuestos. Uno de ellos es la regulación de alquileres, que en octubre del año pasado un pacto entre PSOE y Unidas Podemos planteó que se elaborara la ley de vivienda y se incluyera la regulación de los alquileres. Estamos a septiembre, no se ha hecho. No sé si para ustedes es condición sine qua non, ya le digo, para apoyar los presupuestos. Y, en segundo lugar, una cosa que no ha comentado, pero que es importante para ustedes, entiendo, es la transferencia del ingreso mínimo vital a las competencias de la gestión a Euskadi. En fin, estaba prometida también para finales del año pasado. Por unas cosas o por otras, al final no se ha hecho. Parece que está la negociación congelada. No sé si ustedes también lo van a situar como una condición para que los presupuestos salgan adelante. Gracias. Sí, gracias. Bueno, a ver, al tema de los alquileres sí me he referido. En cualquier caso, como marco general para la negociación de presupuestos, te diré que vamos a avanzar y queremos avanzar en derechos sociales, derechos económicos, en derechos. Y el tema de la ley de alquileres es un derecho que hay que preservar, que hay que proteger y que hay que defender. Entonces, hablaremos de ello también, sí. No voy a decirte que sean líneas rojas ni que sean condiciones sine qua non, pero hablaremos de ese tema y nuestra voluntad es conseguir avanzar en todo ese tipo de derechos.
El ingreso mínimo vital, seguimos esperando. Sí, realmente es increíble cómo se pueden dilatar los procesos cuando de lo que estamos hablando es de una transferencia que debería haber sido adoptada hace muchísimo tiempo. Entonces, no hay excusas para que no se haga. Y realmente, si con esto, espero que no, pero este tipo de situaciones lo que te hacen llevar es a una especie de marco de te doy esto a cambio de esto. No puede ser. Eso también es un derecho que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, el Gobierno vasco, y es algo que tiene que cumplir. Es que al final resulta que cosas que se deberían de cumplir según la legislación vigente se tienen que someter a acuerdos negociadores. Es absurdo, realmente. Sí, portavoz. Respecto al tema de los presupuestos, el portavoz de Esquerra Republicana ha comentado que él ve al Gobierno como muy tranquilo y que cree que deberían mostrar más disposición al acuerdo y tal. No sé si usted comparte ese diagnóstico y, en segundo lugar, si usted también desliga esa negociación de los presupuestos de la negociación del nuevo estatus político que se está dando en la Comunidad Autónoma Vasca. Y, en último lugar, Unidas Podemos ha anunciado que les ha enviado a todos los grupos una propuesta de declaración institucional para condenar la manifestación nazi de Chueca, y me gustaría saber si la van a respaldar y, en todo caso, cómo vieron esa movilización. Gracias. Bueno, el tema de si el Gobierno está tranquilo, no lo sé. No podría decirte, no me atrevo a dar un juicio, es un juicio de valor, no debería estarlo, quiero decir, debería estar preocupado. La situación que atraviesa la ciudadanía es lo suficientemente grave como para que esté preocupado. Y debería de tomar nota de ello y debería de tomar nota de que el tiempo de las tentativas de dilatar las promesas que se han hecho ha pasado ya y que ahora toca cumplir. Entonces, creo que haría mejor en estar preocupado y en tomarse en serio lo del cumplimiento de la palabra dada, que para nosotros es muy importante. El estatus político. Bueno, el estatus político se debe acordar en la Comunidad Vasca. En esta cuestión concreta hay unas bases que regulaban un acuerdo entero que se aceptó por parte del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Hay que dar pasos en ese terreno, pero esto no lo mezclamos con el tema de los presupuestos generales del Estado. Y el tema de Chueca, pues ya vimos todos lo que pasó, ¿no? Es una vez más, el discurso del odio en las calles y cogiendo terreno, que es lo que más debería preocuparnos a los demócratas de buena fe. Para EDATV le quería preguntar si Bildu está de acuerdo con el señor Abascal refiriéndose a los terroristas de ETA y a sus cómplices como hijos de puta. Y la segunda cuestión sería, ustedes hablan de violencia de los nazis, pero ¿qué tienen que decir en Mondragón cuando se insultó a las víctimas del terrorismo, se insultó a José María Alcaraz, se tiraron objetos, piedras y se señaló a los manifestantes? Bueno, te puedo decir que no vamos a caer ni en provocaciones, ni en las provocaciones, ni en los bulos, ni en los marcos fake de la ultraderecha y de sus medios. Eso es lo que te puedo responder. Gracias. Pero no, es una declaración del señor Abascal. ¿Están ustedes de acuerdo con ella? ¿Y qué tienen que decir acerca de la violencia en Mondragón? Simplemente es la pregunta, no es ningún bulo como el del culo. Sí, mi respuesta es que no vamos a caer ni en provocaciones, ni en bulos, ni en marcos fake de la ultraderecha y sus medios. Sí, la siguiente pregunta, por favor. Bai, Aizpuru Andrea, bihar